orden. ¿Ya? Ya. Ok. Pero no, o sea, no solamente son esas, ¿no? Sino también pueden ser nominales normales, por ejemplo, Bolivia, o si no, Departamentos, La Paz, Santa Cruz. ¿No ves? No necesariamente implica un orden, no implica un orden, digamos, pero sí está diciendo que ese cliente pertenece a Cochabamba, ¿ok? Ya. Luego tenemos las cuantitativas. Las cuantitativas son características que se expresan a través de números, ¿ya? Ahorita, por ejemplo, teníamos nuestro data frame de ABC y toditas eran cuantitativas porque el contenido está expresado en números, ¿no ves? La variable A tenía números del 1 al 5, la variable B del 6 al 10 y la otra del 13 al 17, ¿no ves? Entonces, estas variables cuantitativas pueden ser discretas o continuas, ¿ya? Por ejemplo, número de hijos, pues es de 0 a una persona no sé, tenga 10 hijos. Super outlier, pero ya en promedio, digamos, creería que, no sé, pues entre 3 y 4, digamos, pero variables discretas. No podemos decir, esa persona tiene 1.5 hijos. No hay tal, ¿no ven? O es 1 o es 2. Entonces, discretas, ¿ya? En cambio, las continuas pueden ser ya, o sea, variables que sí es probable que tengan, digamos, decimales, por decirlo, el salario, ¿ya? O la temperatura del ambiente. Entonces, son variables que están ya más disgregadas, ¿no? Aquí es real que podamos decir, esta persona gana 5.532,50 centavos, ¿no ves? Pero no podemos decir que tiene 2.5 hijos, ¿no ves? ¿Se entiende la diferencia entre discreta y continua? Ya. Entonces, ¿por qué es importante entender esto? Porque para un análisis de datos, usualmente, en el 98% de las veces, vamos a trabajar con las variables numéricas, ¿ya? Las variables categóricas son importantes, pero nos van a ayudar más que todo para entender el contexto. En algunos casos sí las vamos a convertir a numéricas para poder analizarlas, digamos, y cuando estén viendo Machine Learning y demás van a ver cómo convertir estas variables y en qué casos utilizarlas. Las categóricas, convertirlas a numéricas para que entre a su modelo, ¿ya? Pero, de todas maneras, en las categóricas, igual nosotros podemos entender de qué se trata. Hace rato habíamos visto la función describe, que nos ayuda a entender, digamos, que nos va a mostrar las principales métricas de cómo están conformadas nuestras variables. Entonces, con las variables numéricas, nosotros vamos a poder saber cuántos registros válidos hay, cuál es el promedio, la media, o sea, la media que es el promedio, la mediana, los cuartiles, el máximo, el mínimo, ¿no ven? La desviación estándar. Pero en las cualitativas, o sea, por la naturaleza de sus datos, no vamos a poder tener toda esa información. Solamente vamos a tener las cosas más básicas, por ejemplo, cuántos registros hay, cuántos valores únicos hay. Por ejemplo, si estamos hablando de departamentos, no debería haber más de 9, ¿no ves? Luego nos ayuda a ver también cuál es el máximo, cuál es el mínimo. Y así, esas son las 4 cosas que te muestra un describe para una variable categórica. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta hasta acá?
Inge, una consulta, todavía no quedo con las discretas y las cuantitativas, continuas, diré. Entonces, en pocas palabras, las discretas son variables enteras. Sí, tendrían que ser enteras. Ah, ya. Y las otras podrían ser enteras y así también como llevar decimales. Mm, sí, sí. Por ejemplo, una variable continua podría ser el Producto Interno Bruto del país. ¿No? O sea, algunos van a tener decimales, otros no, pero va a ir, y si graficamos, digamos, eso va a ser, ¿no? En cambio, la discreta van a ser, es mejor incluso verlo hasta por barras, porque son pocas. ¿Ya? Bien, lo siguiente ya es como tal el análisis exploratorio. Les había dicho, sí, lo voy a subir en la plataforma. Les había dicho que el objetivo del análisis exploratorio es poder entender la estructura y las características de los datos antes del entrenamiento del modelo, ¿ya? Esto en el sentido de que sus datos, o sea, para poder entrenar un modelo, necesitamos primero saber qué datos o sea, estamos teniendo, qué datos tenemos disponibles para que pueda entrenar el modelo. ¿Se entiende cuando hablamos de entrenamiento de modelo? ¿Han, han visto algo de esto en la anterior materia? Si mal no recuerdo, es cuando utilizamos los datos anteriores para poder predecir cómo responderían. Excelente. Exacto. Gracias, Steph. Entonces, el aprendizaje automático o machine learning, que forma parte de la IA tradicional, nos consiste, digamos, en enseñarle a la máquina a razonar a través del entrenamiento, ¿ya? Entonces, especialmente para las técnicas supervisadas, vamos a utilizar algoritmos que le van a permitir a la máquina aprender, cosa de que, digamos, nosotros tenemos hasta ahorita los datos de cuándo cuándo llovió y cuándo no. Y también tenemos todas las mediciones, por ejemplo, tenemos la velocidad del viento, la temperatura, tenemos la humedad, todo eso. Entonces tenemos histórico y sabemos cuándo ha llovido y cuándo no, ¿no ven? Entonces, cosa de que si eso nosotros lo subimos a nuestro modelo, el modelo tiene que aprender y cuando ya al día siguiente queramos predecir si es que va a llover o no, ya con todos los datos que tengamos, nos tiene que decir, sí, va a llover o no, no va a llover. ¿Ok? Entonces, el análisis exploratorio es antes del entrenamiento del modelo. ¿Por qué? Porque tenemos que entender qué datos tenemos disponibles para poder proporcionarle al modelo, ¿ya? Entonces tenemos que entender cómo se comportan nuestros datos, incluso para escoger el mejor algoritmo, ¿ya? Entonces, en esta fase y el objetivo de esta asignatura es que puedan entender qué relación existe entre las variables. Ahorita en el data frame súper sencillo que hemos hecho, que es solamente letras, digamos, ¿cuál es la relación, digamos, que habría entre variable y variable? Se podría sacar, ¿ok? Entonces necesitamos saber si, por ejemplo, el número de hijos tiene relación con el salario. Podría ser, ¿no? Si es que tiene, si es que no, entonces en el análisis exploratorio es donde lo vamos a comprender, donde vamos a encontrar eso, ¿ya? Por eso se dice explorar. Vamos a explorar las diferentes variables y vamos a ver si es que existe o no relación. ¿Para qué queremos saber si existe o no relación entre las variables? Porque si hay una relación muy alta entre dos variables, entonces una tenemos que descartar del modelo, ¿ya? Para que se pueda entrenar y aprender mejor.
¿ya? Porque si solamente hay dependencia entre dos, entonces eso puede ser muy fuerte y distorsionar el resultado de su entrenamiento. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta? Ya, muy bien. Entonces, para comenzar, primero tenemos que tener claro la naturaleza del problema, ¿ya? Entonces, en la siguiente clase ya vamos a entrar de lleno a codificar toda esta parte, pero vamos a trabajar con un dataset que tiene la información de los clientes que se han fugado y de los clientes que se han quedado en la empresa, ¿ya? Necesitamos saber, digamos, vamos a ponernos en el papel de analistas de datos y vamos a decir, pucha, nuestra empresa necesita detectar, o sea, prevenir la fuga de clientes, ¿ya? Entonces, ese es nuestro problema. Ese es el problema que queremos resolver. Queremos anticiparnos a que el cliente se vaya y antes, si es que, digamos, ya está mostrando alguna posibilidad de irse, entonces que nosotros podamos tomar alguna acción bueno, el equipo responsable, no sé, ya sea ventas, marketing, lo que sea, tome alguna acción y evite que ese cliente se fugue, ¿ya? Entonces, al final se van a dar cuenta que toda esta parte de análisis de datos le sirve a la empresa para tomar mejores decisiones. No sé si han escuchado antes, pero toda la parte de machine learning y demás le tiene que ayudar a la empresa a tomar mejores decisiones, ¿ya? ¿Por qué? Porque no tiene que esperar, digamos, a que el cliente se vaya para hacer algo. Si nuestro modelo ya puede predecir que el cliente se va a ir pronto, entonces esa información le tiene que servir a la empresa para evitar que ese cliente se vaya. ¿Me dejo entender? Entonces, esta parte de Machine Learning, como les digo, debe apoyar a la toma de decisiones en su organización, ¿ya? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tener claro el problema que vamos a resolver. Entonces, aquí tenemos que ver las características del negocio y la posible solución. Aquí nosotros igual podemos plantar nuestras hipótesis para ver, ya, yo creo que pasa esto. Entonces, a medida de que vayamos analizando los datos, vamos a ir descartando o no hipótesis, ¿ya? Luego tenemos la visualización de los datos. Entonces, vamos a ver así muy poco de visualización, pero vamos a ver así lo súper básico porque la siguiente asignatura creo que les toca visualización. Entonces ahí yo creo que van a profundizar un poco más. Pero en visualización de los datos vamos a ver ya algunas gráficas que nos van a ayudar a interpretar cómo están compuestos nuestros datos, ¿ya? Luego tenemos la descripción de estadísticas, que es lo que tenemos en Describe, ¿no? Entonces ahí tenemos las estadísticas principales, vamos a ver para qué nos sirve una distribución estándar, la varianza, cuál es la diferencia entre la media, la moda y la mediana, ahí vamos a ver todo eso, ¿ya? También la detección de variables faltantes. Entonces, cuando en un dataset falta una variable, igual nos va a aparecer la cantidad de nulos, digamos, entonces igual se puede ver eso. Vamos a ver análisis de métricas univariantes. Vamos a ver primero cómo analizar las métricas, las variables por separado. Y si es que hubiera algún outlier, igual esto se va a detectar en la visualización, cuando estamos viendo la parte de visualización, ¿ya? Los outliers son valores atípicos, es decir, que, por ejemplo, el promedio de llamadas de celular en un mes de un cliente, por ejemplo, de Nets, son 20 llamadas al mes, ¿ya? Entonces, enero tuvo 20, febrero tuvo 20, marzo tuvo 20, y abril aparecieron 2.300. Y luego mayo tiene 19, ¿ya? Entonces, se dan cuenta que el comportamiento es súper distinto, ¿no? O sea, todos los meses tiene 20, 21, 20, 20,
y 2300, ¿cuánto dije? 2329. Entonces, ese 2329 no está conforme a lo que viene al comportamiento normal, ¿no ven? Entonces, ese sería un outlier. ¿Por qué? Porque no va de acuerdo al comportamiento de los datos. Igual lo vamos a ver aquí, ¿ya? Y vamos a ver la transformación de los datos. Entonces, vamos a ver un pequeño ejemplo, digamos, de cómo podemos transformar algunas variables, ¿ya? Para que se entiendan mejor, o podemos igual, cuando tenemos, digamos, outliers, usualmente los retiramos. Hay técnicas para trabajar estos outliers. Entonces lo que se pueden hacer es reemplazarlos por algún otro valor o eliminarlos, ya depende de la cantidad, ¿verdad? Eso vamos a ver la siguiente clase, ¿ya? ¿Tienen alguna pregunta? Sí, Luis Fernando. ¿Y ya vamos a utilizar algún tipo de programa para eso o va a ser con programación? Con Python. Para este momento hemos aprendido todo lo que hemos visto en la anterior clase. ¿Listo? Y hoy. Gracias. De nada. Entonces aquí vamos a ver ya cómo vamos a utilizar algunas estructuras de control. Sobre todo vamos a ver data frame. Vamos a utilizar algunas funciones de pandas en NumPy específicamente. Vamos a igual usar librerías de Matplotlib para poder graficar. ¿Ok? Nice. Entonces, como habíamos quedado en la anterior sesión, no vamos a hacer proyecto porque no van a alcanzar. Además que, bueno, recién estamos viendo los básicos de Python, ¿ya? Lo que sí, si vemos yo de que lo vamos a hacer nomás en Python, lo que queda de clases, porque es importante que aprendan, ¿ya? Está bien, todo se lo hace la IA, está bien, ¿ok? Pero si es que no entienden lo que les está generando, es lo mismo que nada. Entonces, necesitan aprender. No es que no, ¿ya? ¿Por qué? Porque, o sea, les puede generar cualquier cosa y no necesariamente va a ser lo que necesitan. Y si no saben, no se van a dar cuenta, ¿no ven? Lilian. Perdón, Inge, fue sin querer. Allá. Así que por eso es que estamos haciendo esta parte del análisis exploratorio en Python, ¿ya? Practiquen, no van a tener práctica como tal de análisis exploratorio, pero sí vean las funciones y demás para poder familiarizarse más, ¿ya? Luego el examen, hemos dicho de que va a ser la siguiente semana, sería el miércoles. Ya, yo creo que el siguiente lunes, bueno, si avanzamos a buen ritmo, el lunes estaríamos concluyendo con lo de análisis exploratorio. Y si no, igual lo terminamos el miércoles en la primera parte de la clase y ya después estarían dando el examen. ¿Ok? Va a ser un cuestionario así de preguntas de las funciones, digamos, así, como hemos visto en clase. Igual lo de SQL, la mayoría va a ser selección múltiple, digamos falso verdadero, para que puedan ver las respuestas. Sí, David. ¿Va a entrar SQL, Inge? Sí. ¿El examen? Ah, ya listo. Bueno, SQL y ¿qué más va a entrar, Inge? Todo lo que hemos avanzado hasta... y análisis exploratorio, sí. Profe dijo que no iba a haber examen, iba a haber proyecto nomás. Sí, en eso habíamos quedado al inicio, hasta que han dicho de que no saben Python. Entonces, en eso habíamos quedado en la anterior sesión, por eso lo estoy reiterando. No va a ser proyecto porque la mayoría ha expresado su posición, digamos, porque recién estamos aprendiendo lo básico de Python y no van a alcanzar a hacer todo un proyecto para la siguiente clase,
con la condición de que el análisis exploratorio lo veamos en Python, ¿ya? Porque querían usar una herramienta low code, pero, o sea, no es malo utilizar una herramienta low code. El detalle es que si es que, digamos, quieren trabajar de esto en algún momento, posiblemente su empresa no tenga esa herramienta, entonces no vamos a ver qué hacer, ¿ya? La idea es que aprendan Python, por lo menos lo súper básico, para que puedan defenderse, ¿ya? Es por eso, entonces hemos cambiado el proyecto final por el examen, pero con la condición de ver Python en clase. ¿Ok? Como lo estamos Una haciendo consulta más, Inge. Solamente va a ser teórico el examen, ¿no? No va a haber práctico ni nada. No va a haber para que ustedes programen, pero sí va a haber preguntas de programación. Por ejemplo, les voy a poner, escoja la opción correcta para, no sé, pues obtener la cantidad de clientes. Entonces ahí les voy a poner diferentes opciones. Ya. Ok, gracias, Inge. De nada. ¿Estamos bien? ¿Se entiende cómo va a ser el test, no va? El examen es en grupo. No, va a ser individual. ¿Cuántas preguntas va a hacer ingenieras, perdón? Estoy todavía armándolo, pero por lo menos van a ser unas 15 preguntas. Van a tener a 2 minutos por pregunta y eso, menos. Voy a ver, estoy armando algunos casos. Entonces, pero sí van a ser varios. Inge, va a ser como un quiz, así como ya dimos en el anterior, que era así, teníamos el quiz, nos hacían las preguntas y íbamos respondiendo. Ajá. What? Sí. Opción múltiple, falso, verdadero, la mayoría, digamos. Entonces, cosa de que... Y van a tener, sí, el tiempo limitado para que no tengan la tentación de usar IA para resolver. Cristian. ¿Ya? ¿Ok? Ya, no hay problema. De nada. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Dicen yo. Ingeniera, consulta. ¿El examen va a ser en base a las diapositivas que hemos estado avanzando ahorita o es un resumen, digamos, nos irá a hacer para que estudiemos ahí? Sí, va a ser en base a las diapositivas y a la parte práctica que hemos visto en clase. Entonces, quizá igual entre algunas preguntas de su práctico, ¿no? No para que desarrollen la consulta, pero sí para que escojan la respuesta correcta. ¿Ok? ¿Alguien más? Había una mano levantada. Una mano más levantada. Yo le iba a preguntar lo mismo que la compañera le preguntó, dice. Ya. Ya. Ok. Me voy a llamar lista un ratito, por favor. Sí. Ingeniera, disculpe, por ejemplo, en base al tiempo del examen, en el anterior módulo el ingeniero nos dio un simulacro en el cual
un estimado algo así de 2 minutos y realmente no alcanzó el tiempo, porque hasta leer y analizar la respuesta pasaba rápido la pregunta y muchos no han respondido, ¿no? Hasta en mi caso me ha pasado. Luego eso ha tomado la determinación y ya tomó un poquito más de tiempo, ni mucho ni menos, ¿no? Sino un límite en el cual daba para responder, ¿no? Eso para poner en consideración, Inge. Ya. ¿Cuánto tiempo tenían por pregunta? Entre 15 a 30 segundos, pero dependiendo de la dificultad. Lo que pasa es que al principio Inge nos dio 15 segundos por pregunta, pero no daba ni para leer la pregunta. Y por eso fue que algunas preguntas las cambió a 1 minuto y medio. Pero era así, digamos, ¿no? Y la mayoría por apurado respondía lo que sea, la verdad. Sí, pero el ingeniero dice 2 minutos por pregunta, está lejos de Yo los lo 30 veo segundos. perfecto los 2 minutos por pregunta. Sí, está bien 2 minutos por pregunta, porque en el otro examen no daban tiempo ni leerlo, con lo cual ya pasaba y perdíamos una pregunta. Y eso que a veces que a uno no le llegaba bien al internet, se perdía de 1 o 2 preguntas, solo por el internet. Sí, exacto, está bien los 2 minutos. Considerable. Y está bien los 2 minutos. Ya. Sí, está bien los 2 minutos, por favor. Ya, muy bien. Ingeniera, entonces que queden 2 minutos, pero que sean puntuales todos. A la hora de iniciar, ¿no? Lo voy a hacer en Moodle. Entonces, ya va a depender de ustedes va a estar abierto, digamos, desde no sé, 8:15 hasta 9:15. Entonces, ahí todo el mundo tiene que entrar y ya se. Y ahí sí ya es con cámaras prendidas, con todo, ¿no? Entonces, tomen sus previsiones para tener una buena conexión y una computadora, ¿ya? En la medida de lo posible. Víctor Hugo. Presente. Yeset. No, le decía que la cámara perjudica harto en la conexión. En el caso del examen del anterior módulo, a mí me perjudicó porque se me colgó la computadora en pleno examen. Ya, por eso le decía que no. Es que como soy de lejos, también no es tan buena la señal de esta área. Y al prender la cámara, peor se hace. Sí, ingeniera, yo igual tengo el mismo caso. Por ejemplo, donde yo vivo llega cansado el internet, así que difícil. Se prende la cámara y se pierde todo. Se escucha hasta entrecortado. Ingeniera, pasa que aquí en este módulo hay de Puerto Suárez, El Torno y Santa Cruz. Ya. Sigamos. Clarice. Presente, Lice. Iván. Presente, Inge. Cristian. Presente. Karen. Sí. Karen Jessica. Presente, Inge. Deidania está. Cristian Diego. Presente, Inge. María Renata. Presente, ingeniera. Jos Andrés. Jos Andrés. Presente, Inge. Yusahara Evelyn. Presente, Inge. Ana Jessica. Ana Jessica. Presente, ingeniera. María Ludi. Presente, Inge. Stephanie Mercedes. Presente, Inge. Herbert Guido. Presente, Inge.
Lorenzo Cabral. Presente, ingeniera. Catherine Cabral. Presente, ingeniera. Mercy Betsy. Presente, ingeniera. John Sebastian. John. David Carizaya. Presente, profe. José Miguel. Presente, ingeniera. Rainy Camacho. Presente, Inge. Félix Alberto. Presente, ingeniera. Raquel Caumón. Presente, ingeniera. Talía Inés. Presente, Inge. Yani Cibelo. Presente, ingeniera. Vania Coca. Presente, ingeniera. Julio César Condori. Presente, ingeniera. Luis Ángel Condori. Presente, ingeniera. Willy Martín. Presente, ingeniera. Karina Cruz. Presente, ingeniera. Marilyn Cruz. Presente, ingeniera. Verónica Cupara. Presente, ingeniera. Diego Antonio. Presente, ingeniera. Luis Fernando Stas. Miguel Gustavo. Presente, ingeniera. Asista Equus. Presente, ingeniera. Abigail Fernanda. Presente, ingeniera. María Eugenia. Presente, ingeniera. John Alexander. John. Ariana Flores. Presente, Inge. Abril Camila. Presente, ingeniera. Rosa Andrea. Presente, Inge. Diego Gras. Presente, ingeniera. Carol Ninet. Carol. Angélica Janet. Presente, Inge. Alejandro Gutiérrez. Presente, ingeniera. Nora Guzmán. Presente, Inge. Jessica Lara. Jessica. Presente, Inge. Juanita Hinojosa. Presente, Inge. Vilma Jaldín. Presente, ingeniera. Rilma Jaldín, presente, Inge. Gracias. Daniel Lagrana. Presente, ingeniera. Luis Fernando Lino. Presente, ingeniera. Erwin López. Presente, Inge. Carmen Márquez. Tasca. Jessica Macías. Presente, Inge. Jessica. Erwin Méndez. Presente, ingeniera. Karen Ariani. Liz en su teléfono. Presente, Inge. ¿Cómo? Nunca su teléfono de ella estaba mal, pensé que no le iba a decir presente, le iba a decir que sabía su teléfono. Ok. No, voy a dónde quedé. José Antonio, ¿te llamé? No, Inge, presente. José Antonio. María Andrea. Presente, Inge. Carola Nets. Presente, Inge. Wilder Nova.
Wilder, Marlene Rossi, Presente, Inge. Francisca Inés, Presente, Inge. Juan Daniel, Presente, ingeniera. Diana Michelle, Presente, Inge. Stephanie Paz, Presente, Inge. Gisela Pitiga, Presente, Inge. Yanina Ángela, Yanina, Lisette Vanessa, Presente, ingeniera. Julio Esteban, Presente, ingeniera. Paola Graciela, Paola, Presente, ingeniera. Presente, Paola. Manuel Mauricio, Presente, ingeniera. Araceli Robles, Presente, ingeniera. Roberto Carlos, Presente, ingeniera. Miguel Ángel Saavedra, Presente, ingeniera. Ya falta poco. Evelyn Salas, Evelyn, Luana Salvatierra, Presente, Inge. Lilian Michelle, Presente, Inge. Kenshi Alfredo, Presente, Inge. Elis Beatriz, Presente, Inge. Guadalupe, Inge, ella dijo, le puso el mensaje que está mal su micrófono. Le está respondiendo por mensaje. Gracias, Angélica. Marcos Marcelo, Presente, Inge. Presente. Hilary Soto, Presente, Inge. Orlando Víctor, Presente, Inge. Andrés, Inge, igual mi compañero